Daniel capítulo 1 versículo 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales, Aspenaz, que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Oremos. Padre, usa tu palabra para santificar nuestras almas, llamar a las ovejas de Cristo y exaltar tu nombre y avanzar el reino de tu Hijo amado, por quien Él vertió su sangre. Te pedimos esto en su nombre. Amén. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron arrebatados de sus hogares y de su tierra por el rey Nabucodonosor y el rey y el ejército de este rey, y fueron llevados como cautivos a Babilonia. Allí fueron sometidos a una gran presión para que adoptaran el estilo de vida pagana de los babilonios. Esto se convirtió en una gran tentación. Nabucodonosor, mediante varias estrategias sutiles, intentó que estos jóvenes abandonaran su herencia, sus creencias y sus convicciones religiosas y aún a su Dios, para que ellos abrazaran el paganismo religioso y secular de Babilonia y se convirtieran en sus súbditos leales. Y la pregunta: ¿cederían estos jóvenes bajo la presión y el peligro de ser encarcelados o de perder sus vidas? Confiando en Dios y su palabra, ellos sin vacilar resistieron la tentación. Se mantuvieron firmes en su fe, en su lealtad y obediencia a Dios. Como otro escribió: a pesar de estar en un ambiente pagano, bajo presión, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios y no comprometer su fe. Su historia es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia a Dios, incluso en circunstancias difíciles. En un mundo donde prevalece la tentación y la presión para comprometer nuestros principios, el ejemplo de Daniel nos enseña la importancia de permanecer fieles a Dios y a tomar una postura valiente en medio de la adversidad. Nos reta a ser fieles incluso cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Nos enseña a no ceder a la tentación y a buscar siempre agradar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. El comportamiento de Daniel y sus amigos nos presenta el modelo piadoso que cada creyente debe imitar para poder resistir y vencer la tentación, especialmente cuando vive en un mundo hostil al Evangelio.
Vemos en la reacción de Daniel y sus amigos una resolución decisiva, una cortesía juiciosa, una valentía piadosa y una confianza constante en Dios, el Dios del pacto. Daniel 1:8 declara, se propuso Daniel, hizo algo deliberado, y antes de que se acercara la tentación, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales, Aspenaz, como dice ese capítulo 1, que le permitiera no contaminarse. Este versículo muestra que Daniel hizo una resolución decisiva, una decisión determinante, que no participaría de los alimentos de la mesa del rey, no importa cuáles fueran las consecuencias. Hacer tal cosa lo hubiera identificado con la religión pagana y los ídolos de Babilonia. Su participación hubiera sido una señal de apoyo a ese paganismo idólatra. Su decisión de no contaminarse con los ritos y las ceremonias paganas no se basó en algún impulso esporádico o en sus emociones, sino en una percepción clara y correcta de la voluntad de Dios. Daniel abrazó de todo corazón la voluntad de Dios. Él se comprometió deliberada, apasionada y decisivamente a apartarse de todo lo que se oponía o lo que se opone a la ley de Dios, de todo comportamiento pecaminoso y de todo camino de impiedad. Su resolución revela que Daniel había aprendido lo que significa vivir en la presencia de Dios. Este joven había aprendido lo que significa vivir en la presencia del Altísimo, de Dios. Para poder vivir de una manera que agrada a Dios y que la aprueba, es necesario que uno se comprometa por principio y convicción a hacer la voluntad de Dios, no importa cuáles sean las consecuencias. Eso es una de las cosas que más me agradó del pastor Martin y de su ministerio. ¿Qué dice la Biblia? Pues hay que hacer lo que la Biblia dice, no importa cuáles sean las consecuencias. Ese hombre, siervo de Dios, es un ejemplo de lo que significa ser Daniel, de lo que significa servir a Cristo, no importa las consecuencias. Para mí ha sido un alto privilegio que Dios en su misericordia me permitiera ver eso con mis ojos, no que me lo dijeran. Y hay un alto precio que pagar cuando uno se compromete a servir a Dios según la voluntad de Dios. Sinclair Ferguson presenta el ejemplo de Jonathan Edwards, predicador, teólogo y filósofo del siglo XVIII, cuya vida y obra han despertado el interés de muchos en estos tiempos. En su adolescencia, Edwards comenzó a hacer y a escribir una serie de 70 resoluciones que completó antes de cumplir 20 años de edad. Entre ellas, estoy resuelto a no hacer nunca ninguna clase de cosa, sea en alma o cuerpo, ni más ni menos, sino lo que promueve la gloria de Dios. Eso es muy diferente a lo que sucede hoy, es la gloria mía, lo que yo quiero y lo que yo quiero hacer. No, estoy resuelto
a no hacer nunca ninguna clase de cosa, sea en alma o cuerpo, ni más ni menos, sino lo que promueve la gloria de Dios. ¿Vives tú así? ¿Es esa tu ambición? ¿O estás jugando? ¿O es tu propia religión? Lo que tú piensas. He aquí un joven cuya ambición no era ninguna otra cosa que vivir para la gloria de Dios. Así vivió y así murió. Y todavía sigue siendo de bendición a la iglesia de Cristo. Escribió: estoy resuelto que viviré como pienso que desearé haber hecho, suponiendo que viva hasta la vejez. Estoy resuelto a nunca ceder ni aflojar en lo más mínimo mi batalla contra mis corrupciones, no importa cuán poco sea el éxito que tenga. Hay personas que piensan, voy a tirar la toalla porque ya he trabajado tanto, he luchado tanto y sigue. No importa cuán poco sea el éxito que tenga, porque para él era vivir para la gloria de Dios. Estoy resuelto a no hacer nada. ¿Qué temo hacer si estoy esperando que dentro de una hora oiré la trompeta final? No es difícil imaginar al adolescente Daniel escribiendo más o menos las palabras como esta, incluso a decir: estoy resuelto con la ayuda de Dios que nunca me contaminaré en Babilonia, no importa cuáles sean las consecuencias. A Daniel no le caería bien un creyente que quiere identificarse y comprometerse con el mundo. Daniel propuso en su corazón que él no contaminaría su identidad y carácter como un hombre de Dios con la idolatría, el paganismo, la mundanalidad o cualquier otro estilo de vida impío y pecaminoso. Y estas cosas fueron escritas para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Hoy. Dios las escribió para nosotros. 1 Corintios capítulo 10. La reacción de Daniel y sus amigos ante la tentación se caracterizó no solo por su resolución decisiva, sino también por la cortesía juiciosa. Por la cortesía juiciosa. Consideremos el significado de esta terminología, de este encabezamiento principal. El término cortesía significa, cito, demostración o acto con el que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien hacia otra persona. La enciclopedia Significados define la cortesía como una serie de comportamientos y gestos de amabilidad, de atención, de buena educación que se tiene hacia otras personas. Quiero tomar un poco de tiempo para definir, porque yo no puedo suponer que al decir cortesía todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Este hombre se destacó por la cortesía juiciosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es cortesía? La enciclopedia define como una serie de comportamientos y gestos de amabilidad, de atención, de buena educación que se tiene hacia otra persona. Es una demostración de respeto y educación que se expresa en buenas costumbres. Todo gesto de cortesía debe llevar implícitos los siguientes elementos: respeto, consideración, amabilidad, empatía y etiqueta. Respeto como reconocimiento del valor y la dignidad de las demás personas. Consideración hace referencia al hecho de tomar en cuenta las necesidades, sentimientos y opiniones de los demás. Amabilidad, mostrar disposición para ayudar, colaborar y generar un ambiente agradable. Empatía,
comprender y compartir los sentimientos de los demás. Etiqueta. Normas sociales que regulan el comportamiento en diferentes contextos. ¿Es esto lo que tú estás enseñándole a tus hijos? Claro está, en relación al Evangelio y a Cristo, para que no lleguen a ser unos moralistas. Los conceptos encerrados en los términos cortesía y gentileza son expresados en Filipenses capítulo 4, versículo 5, por el término griego epieikes, vuestra bondad, epieikes, sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Este término griego es rico en contenido, denota mansedumbre, pero incluye mucho más. No tenemos un equivalente en el castellano, en español, para que exprese todo lo que esta palabra significa. Según William Hendrickson, este término puede entenderse cualquiera de las siguientes virtudes: clemencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad, bondad. Todas estas cualidades están comprendidas en el adjetivo sustantivo que aparece en el original. Al tomarlas juntas, comprendemos el significado de la palabra que Pablo emplea. Es a nosotros que se nos escribe que vuestra bondad y todas estas cosas mencionadas sean conocidas de todos los hombres. No hay palabra en castellano que resuma la expresiva riqueza del vocablo griego. ¿Ves por qué tenemos que profundizar, indagar y entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Para poder entonces ver si eso es lo que nosotros transmitimos, si es una realidad en nosotros. Esta es la verdadera piedad, la verdadera religión. La fe produce obras. Una fe muerta es indicación de que tú no has creído, de que realmente tú no eres salvo. Pero la fe salvadora produce obras. Te lleva a la amabilidad, a la bondad. Añade Hendrickson: así pues, tal generosidad, tal clemencia o indulgencia, buena voluntad está dispuesta a ceder siempre que no viola un principio verdadero. Debe mostrarse para con todos los hombres y no solamente para con los hermanos en la iglesia. Todos los hombres, incluye los homosexuales, incluye hombres adúlteros. Esta es la forma en que nosotros tenemos que tratar a todos los hombres. Esto lo dice Dios en su palabra. Y yo no estoy justificando el adulterio ni ninguna de esas cosas. Pero a veces nos perdemos. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tratamos? Vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, no solamente de los hermanos de la iglesia. Los hombres han sido creados a la imagen de Dios. Es una imagen fracturada, distorsionada, pero todavía siguen siendo en cierta forma imagen de Dios. Una imagen distorsionada. Entonces tenemos que reconocer la dignidad de cada ser humano. Y tenemos que tratarlos como la Biblia nos manda. Vuestra bondad, magnanimidad,
clemencia, condescendencia, cordialidad, sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo te conocen? En tu vecindario. ¿Cómo te conocen en la iglesia? Como el cascarrabias. El Señor Jesucristo fue un hombre amable, cortés, gentil, manso, sensible, considerado, atento, respetuoso, amable y educado. Él conocía las reglas de etiqueta de su sociedad, o en la sociedad en que él vivía. Una vez fue a una casa, esas costumbres no fueron mostradas a él, y él le dijo al que auspiciaba ese tiempo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El Señor Jesucristo fue un hombre amable, cortés, gentil, manso, atento, respetuoso, amable y educado. Estas virtudes y cualidades se vieron en él a través de su vida, desde su niñez hasta su madurez, su estado de adulto. Caracterizaron su persona, gestos, forma de tratar a su prójimo. Por esta razón, Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, o en favor, para con Dios y para con los hombres. Si hubiera sido una persona descortés, irrespetuosa, desconsiderada, insensible, áspera, arrogante, maleducada, él no hubiera gozado del favor de los hombres. Y menos del favor de Dios. Sus gestos y apariencia, forma de tratar a los demás, no intimidaba. Aún los niños se sentían cómodos con él. Por esta razón, cuando tomó a un niño y lo puso en sus brazos, el niño no se sintió intimidado, ni rehusó estar en los brazos del Señor. Todo lo contrario. Marcos 9:36. Ojo, pero le dice que Jesús sintió ira y que tomó un azote de cuerdas y echó a todos fuera del templo. Esa reacción en aquel momento fue un comportamiento justo que no surgió de una ira pecaminosa, ni procedió de un interés personal, sino por una causa justa. Si Jesús no hubiera reaccionado de esa manera, en ese momento, en aquella situación, él mismo hubiera pecado. Por otra parte, tal reacción no fue lo que caracterizó su vida. En otras palabras, él no era conocido en el pueblo como aquel hombre que tenía un azote de cuerdas. Cuidado, no lo provoque, porque mira, lo saca. Hay gente que se conoce así. Son los bullies del town. No. Tal reacción no fue lo que caracterizó su vida. Él fue un hombre manso, humilde, amable, considerado, respetuoso, cortés y educado. Daniel se distinguió también por esas cualidades. Pues luego de considerar el significado de nuestra terminología en el encabezamiento principal, consideremos de cerca la cortesía juiciosa de Daniel. La cortesía de Daniel mostró buen juicio. Por esto la describo como una cortesía juiciosa. Daniel mostró buen juicio, prudencia y madurez en sus decisiones, reacciones y en su comportamiento. Su reacción ante la provocación y la tentación se caracterizó por su cortesía juiciosa. Su cortesía.
Él mostró respeto, consideración hacia aquellos que estaban encargados de él y de sus amigos en Babilonia. Y como dije, la manera en que se mostró su cortesía reveló su buen juicio y prudencia. Él no reaccionó de mala manera cuando Aspenaz y el mayordomo le mandaron a hacer cosas abominables, como participar de la idolatría asociada con la mesa del rey Nabucodonosor. ¡Oh, pues yo no! No, él no actuó de esa manera. En tal ocasión Daniel actuó con prudencia, con cautela y buen juicio. Eso significa que él no dio rienda suelta a su indignación, sino que actuó con tacto y prudencia. No cabe duda de que el poder espiritual que Daniel ejerció para resistir la tentación es algo digno de admiración. Pero también lo es el poder espiritual que él ejerció para tratar con mansedumbre, deferencia y cortesía al jefe de los oficiales del rey y al mayordomo que le cuidaba. A pesar de que los mandatos de estos hombres representaban una gran ofensa, una gran tentación para Daniel, él reaccionó con templanza, serenidad, mansedumbre. Hizo su punto. Cuando Daniel se dirigió a estos oficiales del rey para que no se le obligara a participar de los manjares ni del vino del rey, él no usó palabras irrespetuosas, vulgares, obscenas, desconsideradas, insolentes, groseras y vergonzosas. Ni se comportó de una manera descarada, ni les insultó. Insultar es ofender a alguien provocándolo. Daniel tampoco usó un lenguaje inflamatorio. Se define el lenguaje inflamatorio, se describe el lenguaje inflamatorio como aquellas palabras o frases con un contenido ofensivo que incitan al desprecio y a la violencia contra cualquier individuo. Tal lenguaje pretende intimidar o hacer daño. La Biblia prohíbe tal comportamiento. Mateo 5:9, Romanos 12, 17, 21, Efesios 5, del 1 al 4, Efesios 4, 29. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. El hecho de que Daniel tenía la obligación moral y espiritual de resistir la tentación, de oponerse al mal, de sostener el principio, no le dio derecho de comportarse de una manera irrespetuosa, insolente, arrogante y desconsiderada. No, pero es que él me hizo, no porque ella me hizo. No. Tú puedes tener la razón, pero eso no te da a ti rienda o derecho a tu reaccionar como te da la gana y decir lo que te da la gana. Eso no es piedad, eso es carnalidad, corrupción y falta de confianza en Dios. Daniel pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Estas palabras indican que la petición de Daniel fue clara, pero respetuosa. Observen, Daniel no presentó excusas baratas, ni mintió al jefe de los oficiales para no tener que contaminarse. Ni le dijo que no debía comer porque su organismo no estaba acostumbrado
a esa dieta. Ni dijo, no puedo comer esa comida porque me caerá mal, o porque mi estómago es débil, o porque tengo un mal estomacal. No, él dijo la verdad y la razón por la que él no debía comer la comida del rey. Si comía, se contaminaba. Esto en un sentido religioso. Violaría la ley ceremonial de Dios. Habría sido desleal a Dios. No pasemos por alto que Daniel habló respetuosa, sabiamente al jefe de los oficiales. Si no hubiera sido así, no hubiera hallado gracia o favor de parte de este hombre, como dice la Biblia. Un hombre con aquella autoridad, usted viene a hablarle de una manera ofensiva, vulgar, etcétera. ¿Y usted cree que usted va a hallar gracia delante de esa persona? No. Daniel habló con cortesía al mayordomo. Versículo 12. Te ruego que pongas a prueba tu siervo. Te ruego. Daniel tenía la verdad. Pero el tener la verdad no significa que nosotros hablemos como nosotros queremos hacerlo. O como nuestra ira o pasión nos indica. El lenguaje de este joven reconoció la posición y autoridad del mayordomo sobre él. Su propuesta a este hombre muestra también que Daniel fue sensible al riesgo y al temor que su petición representaba para el mayordomo. Desobediencia a las instrucciones del rey podía costarle la vida a este hombre. La forma sabia, respetuosa, cortés, con la que Daniel habló al mayordomo, muestra su consideración por este siervo del rey. No se concentró tanto y tanto en él, que no estaba siendo sensible a la situación de el mayordomo. Podía perder la vida. Ahora, Daniel no era solo un hombre de convicciones firmes, sino también cortés. Edward J. Young, que fue uno de los maestros profesores en Westminster, en esos tiempos que Westminster se destacó muchísimo en su teología reformada, etc. Edward Young, comentando sobre esta cualidad de Daniel, dijo: Daniel aquí exhibe tanto su devoción firme al principio. Daniel aquí exhibe tanto su devoción firme al principio como un sentido común de cortesía. Nunca abandonó su devoción al principio, pero tampoco usó su devoción al principio para justificar la rudeza o la aspereza. Su indignación ante la tentación y devoción al principio que tenía que defender y sostener, no los tomó para comportarse de una manera desconsiderada ni áspera, ni para tratar con desdén y respetuosamente a Aspenaz ni al mayordomo. Tampoco le dio el derecho para dar rienda suelta a su lengua y hablar indebidamente. Su forma de enfrentar la dificultad y la tentación demostró una percepción acertada de lo que es propio al tratar a otras personas. Pero pastor, pero ¿por qué usted no está diciendo todo esto? Porque esto es religión. Esto es piedad. Es fácil ser cristiano cuando todas las cosas van como nosotros queremos.
cuanto la gente nos dice lo que queremos oír. Pero hermano, todos aquí todavía tenemos una corrupción remanente que tarde o temprano se va a manifestar. Escríbalo. No, porque van a la iglesia bautista reformada. Pues no había iglesias más bautistas reformadas que las que habían en el Nuevo Testamento. Y aún así, Pablo tiene que decir vuestra cortesía. Aún así, la enseñanza, debemos como conducirnos con los hermanos. Primero los Corintios, capítulo 13, lo que es el amor, cómo se manifiesta en asuntos prácticos. Por más sana enseñanza que esta iglesia dé, todavía tenemos un remanente de corrupción con el cual tenemos que tratar continuamente hasta que el Señor nos llame ante su presencia. Si no, empezaremos a pensar mal de los hermanos de la iglesia y en cierto modo de la verdad. Daniel mostró buen juicio en cuanto a saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, para no ofender ni herir a nadie innecesariamente. Lamentablemente, esta cortesía juiciosa de Daniel no es la que caracteriza a algunos de los que profesan la fe cristiana. Cuando la intensidad de su pasión o indignación domina la mente, no actúan sabia, considerada y respetuosamente, y lo que es peor, usan un lenguaje inflamatorio que empeorará la situación y ofenderá a la persona que es objeto de su descortesía. Cuando nuestros sentimientos están agitados o sentimos el ardor de nuestra convicción, si no nos cuidamos, nuestras palabras se expresarán de una manera insensata, incorrecta. Ofenderemos, heriremos a nuestro prójimo y a nuestros hermanos innecesariamente. Tal manera de comportarnos socavará nuestras propias convicciones correctas y hará daño a la verdad y al principio que debemos sostener y defender. Yo le dije a un pastor en una ocasión, porque me salió y se manifestó mi corrupción remanente. No que no tenía razón, tenía razón. Pero el que yo tenga razón no significa que yo puedo hablar como yo quiero o reaccionar en un momento. Ya. Bueno, yo no esperé que me lo dijera. Yo fui, hablé con esa persona y le dije, oye, perdóname, a veces miramos solamente lo que tenemos por delante, ese principio o lo que sea, y lo hacemos de una manera incorrecta, de tal manera que le hacemos daño al mismo principio que estamos tratando de sostener y de defender. Tú tienes que velar por el remanente de corrupción que todavía está en ti. Y yo tengo que velar por el que está aquí. El punto es que no solo debemos sentir una fuerte devoción a los principios bíblicos, sino que también tenemos que sostenerlos de una manera correcta, adecuada y apropiada. En la historia de esta iglesia hemos tenido que escribir algunas cartas. Y a veces eso nos lleva tiempo. ¿Por qué? Porque queremos cuidarnos.
de que la manera en que expresemos las cosas no le eche más leña al fuego. Además, que aunque estemos en lo correcto, eso no significa que podemos hablar como nos da la gana. No debemos violar el principio que debemos sostener y defender, pero por otra parte no debemos hacerlo de una manera pecaminosa. Un incidente que ilustra este principio bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 52 al 56. Allí vemos a Jacobo y a Juan fuertemente indignados con los samaritanos por su mala conducta, su insensibilidad, por tratar al Señor de esa manera. En su indignación y pronta disposición para sostener y defender su convicción, permitieron que sus pensamientos y sentimientos insensatos y corrupción remanente nublara su juicio, controlara su mente y su comportamiento, y resultado, no reaccionaron correctamente. Por eso, estamos hablando de Juan, el discípulo amado, probablemente el más cercano, pero ni ese se salva. Los reprendió a los dos. Y miren, que tenían buenas intenciones. ¿Cómo puede ser que esta gente no reciba al Señor esto, aquello? ¿Y quiénes son ellos? ¿Qué? No. Vamos al pasaje. Lucas 9, 52, 56. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron. Y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hemos estudiado el significado de los términos que describe una de las reacciones de Daniel ante la tentación. Su reacción se caracterizó por una cortesía juiciosa. Después de estudiar el significado de estos términos, consideramos de cerca la cortesía juiciosa de Daniel. Permítame alguna que otra aplicación y terminamos. Recogeremos el tema la próxima semana. Hermano, queremos una iglesia santa, una iglesia piadosa, una iglesia que en verdad refleja a Cristo. Esto es importante. Si no, no vamos a poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Nunca debemos abandonar nuestra devoción al principio que debemos sostener. Pero eso no debe utilizarse para justificar un mal comportamiento, falta de cortesía, falta de respeto, falta de consideración con los especialmente cuando nosotros bajamos, tenemos ese tiempo de comunión, muchas cosas pueden suceder en un momento. Y alguien sentirse herido. Vemos a un chico, me voy a inventar esto, vemos un chico que parece que no ha comido desayuno en su casa, o no ha comido en su casa, y viene de momento, agarra, se sirve, y ya viene el hermano y dice: oye muchacho, ¿pero qué tú haces? Allá la madre se ofende. Ven
las cosas que podrían pasar, ¿cómo vas tú a reaccionar? Proverbios 15, 28. Esto es piedad. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Proverbios 10, 31 y 32. La boca del justo emite sabiduría. 32. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. George Lawson, un guía fiel del siglo XVIII, tenía razón cuando dijo: el justo tiene un buen tesoro en su corazón, del cual saca cosas buenas. Mateo 12, 23. Pero no se fía tanto de este buen tesoro como para atreverse a hablar acerca de un tema diciendo cualquier cosa que le vaya ocurriendo espontáneamente. No desea pronunciar palabras que puedan herir a los demás o llevarles a cometer errores, sino que anhela decir en cada ocasión lo mejor y lo más oportuno, especialmente en los asuntos de importancia. Por tanto, el justo analiza lo que es apropiado responder a cualquiera que converse con él, y sus palabras, al igual que sus asuntos, se guían por la discreción. Si no pensamos antes de hablar, las palabras de los justos serían igual que la de los necios, como sucedió con David cuando las palabras groseras de Nabal le provocaron, y en su furor juró destruir la casa de Nabal y matar al inocente junto con el culpable. Que es así, después de tanto tiempo que yo vengo aquí defendiéndole, y mis hombres estando esto, aquello y lo otro, y este hombre ahí tranquilo, y mira cómo me paga. Dejó que su ira. Lo que él decía, en cierta forma, era verdad. Nabal debía ser comprendido y entendido. David estaba cuidando de las riquezas de este hombre y de todo lo demás que tenía. Pero fue incorrecta la reacción de él. Lawson, en cuestiones de gran trascendencia que requieren una gestión cuidadosa, es necesario que al responder a los hombres elevemos nuestras almas a Dios en oración secreta para que Él dirija nuestras lenguas. Nehemías oró al Señor en presencia del rey de Persia antes de contestar a su pregunta, y supo hablar conforme a lo que Dios le mostró cuando se dirigió al rey, de tal modo que obtuvo grandes favores para sí mismo y para todo el pueblo de Israel. El impío es poco consciente de la importancia del control de la lengua y carece de la brida del temor de Dios para dominar este miembro, que no puede ser refrenado. Santiago 3:8. Y por tanto va sacando cosas malas. Pero oiga bien el impío, un día tendrá que dar cuenta de toda palabra vana y mala que haya hablado. Mateo 12, 35 y 36. El hombre bueno de buen tesoro saca cosas buenas, el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas, y yo os digo que toda palabra mala que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay personas que no tienen dos pistolas, una aquí, otra acá, otra aquí y otra escondida aquí, y un cuchillo escondido en su bota. Y usted teme a esa persona porque, oiga, usted lo provoca. ¿Saben qué?
Hay personas que tienen pistolas, tienen cuchillos, pero no son materiales. Esta es su arma y la usan para matar, para herir. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tú darás cuenta por todas esas palabras que dijiste en tu ira. Pero es que tengo razón. No importa que tengas razón. Eso no te da derecho a actuar de esa manera. ¿Qué? ¿Tú crees que eres el único que ha sido herido? No. En esta vida vamos a ser heridos de una manera u otra. Y a veces por de quien menos esperábamos. No tenemos reacción para reaccionar mal. Eso no quiere decir que en asuntos donde tenemos que estar serios, asuntos que llaman a hablar de una manera, eso tiene su momento. Pero queridos hermanos, Daniel se distinguió ante la tentación por su cortesía juiciosa. Y Dios honró a ese hombre. Y Dios utilizó a tal persona. Amigo, el tú no tener el control que deberías tener sobre tu boca indica que tú necesitas la obra de Dios en tu corazón, la salvación de tu alma, porque es del corazón que salen todas estas cosas, indicando que tienes un corazón malo y que es realidad, que el pecado no es una invención, no, esto es una realidad. Entonces, ¿quién puede salvarnos del pecado y de la corrupción? ¿Quién puede darnos el poder para refrenar la lengua? Dios. Entonces, ve al Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Dile a Él, Señor, limpia esta boca sucia que tengo, este corazón sucio que tengo. Ten misericordia de mí, sálvame. El Señor no rechaza a nadie que viene a Él con un corazón arrepentido. Él lo perdona, lo salva. Damos gracias al Señor, nosotros los cristianos, porque el Evangelio también es para nosotros. Para que no andemos con una conciencia mala y culpable. Para que andemos con una conciencia libre de ofensa delante de Dios y de los hombres. Ahí está el bálsamo también para nosotros los creyentes. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, aún los pecados de la lengua.